Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 14 de enero de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval, de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @Correval ETR para mayor información. Bueno, veamos qué pasó el día martes. Las acciones internacionales se dieron ganancias y cerraron con leves pérdidas en medio de un mercado que sigue en medio de lucha de compradores y vendedores. Recordemos que estamos en esa zona de indecisión donde el mercado está esperando resultados empresariales para definir tendencia y pues, si bien se inició la jornada con importantes ganancias, durante la misma pues básicamente terminaron con descensos los índices internacionales. Y acciones locales cerraron con descenso en medio del nuevo mínimo del precio del petróleo. El petróleo continúa bajo presión. Ya disminuye un poco el ritmo de descenso, pero se mantiene sin poder recuperar con fuerza, lo cual también ha impactado de forma negativa el desempeño del mercado local. Ayer el Tesoro de Estados Unidos reporta superávit de 1.900 millones de dólares para el mes de diciembre. Esta cifra es bastante buena porque terminó con el menor déficit de presupuesto en, creo que son 14 años, si no estoy mal. Esperen, les digo la fecha exacta de, de lo que es el déficit. Ha sido uno de los más bajos, así que continúan las buenas noticias para Estados Unidos. Y probabilidad de tasa Fed ha venido disminuyendo, básicamente porque algunos datos han venido aflojando, sobre todo lo que ha sido el consumo. Hace unos minutos se publicaron las ventas al por menor y estas estuvieron por debajo de lo que el mercado estaba esperando, incluso con descensos en lo que se esperaba que fuera un diciembre muy bueno para la demanda. Así que algo de pérdida de fuerza tiene el dólar en estos momentos, tras esos débiles datos de producción, de ventas al por menor. Ya lo estaremos revisando y eso disminuye un poco la probabilidad de ascenso en tasa de interés, donde entre abril y julio será la época interesante. Recordemos que el viernes tenemos el IPC de los Estados Unidos y el nivel de riesgo continúa alto, seguimos sobre los 16-18, así que la cautela se mantiene en medio de un mercado que por ahora busca algo de dirección en utilidades empresariales y datos económicos, así que mientras estemos sobre los 18, la presión bajista podría continuar en índices internacionales. Solo disminuyendo los 18, el mercado trataría de buscar un poco más de calma. Igual, estaremos hablando de los niveles de corto plazo que definirán con mayor claridad la tendencia. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron en medio de mercado que se mantiene indeciso y cauto a espera de fundamentales relevantes. Fue una jornada ausente de fundamentales económicos y básicamente se mantuvo la misma dirección de lo que son los mercados internacionales. Indecisión, los mercados de Estados Unidos. Y producción de petróleo, bueno, faltó mercados europeos. Europa inicia el día con descensos, a espera de datos económicos de Estados Unidos. Los datos no fueron buenos y están generando algo de presión bajista adicional sobre los índices. Así que por ahora simplemente continuamos bajo presión a la baja. Europa sigue el mismo camino, aunque los datos de esta economía son diferentes. La producción industrial de la zona euro en noviembre crece 0.2% frente a estimado del mercado del 0% y Francia repunta en 0,1% su IPC superando la variación del 0%. Hay mejoran datos económicos de Europa, pero este mercado sigue esperando que el Banco Central Europeo dé el estímulo. No sabemos exactamente cuándo tendremos esa noticia, pero siguen esperando el estímulo para despegarse un poco de la tendencia y de la correlación con los mercados de Estados Unidos. En el mercado colombiano, la producción de petróleo alcanzó 1 millón de barriles, 1.007.400 barriles día en diciembre. Es una buena cifra, lástima del precio del petróleo continúa siendo el que genere la presión sobre las petroleras. Ya hablaremos un poco sobre ellas cuando toquemos los activos. Y se esperan cifras de ventas al por menor de producción industrial el viernes 16 de enero. Tendremos cifras que publicará el DANE. Por ahora simplemente la correlación con el precio del petróleo sigue siendo el punto relevante. Noticias del día, a las 8:30 tuvimos ventas al por menor de Estados Unidos, cayeron 0.9% en diciembre, sin vehículos y combustibles caen 0.3%. El estimado del mercado, los voy a traer acá desde la página de Bloomberg en el calendario económico. El mercado incluso esperaba un ascenso del 0.6 sin vehículos y combustibles, lo cual entonces está generando presión bajista sobre los índices del mercado de Estados Unidos y genera una menor probabilidad de ascenso de tasas en el corto plazo, aunque parte del balance de la Reserva Federal ya ha venido disminuyendo, lo cual en cierto modo ya están retirando algo del exceso de liquidez sin necesidad de subir tasas. Y precios de importación y exportación a Estados Unidos en diciembre caen 2.5 y 1.2%. Aquí se ve claramente
lo que es el comportamiento del precio del petróleo, cómo está afectando, no es tan importante inflación y esto podría generar que los datos de IPC se mantengan por debajo del 2% para el viernes. Así que por ahora se mantiene la expectativa de los datos de IPC bajos para lo que es la publicación del viernes. Ya la estaremos revisando. Desde la mañana tenemos inventarios de negocio y variación semanal de inventarios de crudo a las 10:30. Vamos a estar muy atentos a la variación semanal de inventarios de crudo, a ver si algún descenso adicional permite algo de repunte. De lo contrario, continuaríamos bajo esa presión bajista y lateral de corto plazo. Y 2 de la tarde, Beige Book, una mirada a los distritos en los Estados Unidos, conocer un poco con más detalle cómo está cada uno de ellos en términos de su economía. Mañana recordemos peticiones iniciales de subsidio de desempleo, índice de manufactura de Estados Unidos, viernes producción industrial, sentimiento del consumidor e IPC de Estados Unidos. Ya tenemos miércoles, jueves y viernes con importantes datos económicos para evaluar la probabilidad de cambios en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal, sobre todo el IPC. Pero con los datos que estamos viendo hasta el momento es probable que el IPC se mantenga bajo control. Así que en términos generales, mercados internacionales podrían continuar con presión bajista de corto plazo en medio de la zona de indecisión. Ya miraremos en gráficos cuál es esa zona de indecisión. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo que nos determinarían posiblemente el rumbo de mediano plazo. Y mercado local podría mantenerse en la zona de indecisión mientras pondera impacto de bajo precio del petróleo sobre el crecimiento de la economía. No obstante, el sesgo sigue siendo bajista. No hay todavía un fundamental que permita un cambio sólido en la tendencia. Veamos qué nos dicen las gráficas. Hoy tenemos lo que son en índices o gráficos, perdón, intradía. Aquí se ve claramente la indecisión en el intradía de lo que es el índice Dow Jones. Vamos a colocarlo. Y tenemos que si hay ruptura para el día de hoy de los 17.300, la presión bajista podría extenderse. Mientras estemos por debajo de los 17.900, está esa zona de indecisión. Si hay ruptura de los 17.300, la presión bajista se incrementaría. Son los dos niveles que darían tendencia bajista a los 17.300 y 17.900 andaría ya el sesgo bajista. Así que vamos a estar atentos a ver qué pasa con el 17.300 en el día de hoy. En cuanto al IPSA también viene con presión bajista. Recordemos el 3.800, 850 siguen siendo resistencia de la tendencia bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, el sesgo sigue siendo la baja, pero si hay ruptura de los 3.760, 65, se podría incrementar la presión bajista hacia los 3.700, así que importante es el 3.760. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que había roto a la baja, continuó con esa presión. Simplemente mientras esté por debajo de los 14.200, el sesgo sigue siendo bajista. Y el dólar logró aguantar el 430 en el día de ayer. Recordemos que el 2.430 es la zona de soporte. Mientras esté por encima de ese nivel, existe probabilidad de alcanzar los 2.500. Solo rompiendo la baja a los 2.430 hablaríamos de la posibilidad de buscar de nuevo 400 y 380. 430 como la zona de soporte para anular el sesgo bajista. Hoy hay dos fuerzas encontradas en términos del dólar. El petróleo continúa bajo y el dólar perdiendo algo de fuerza en el mercado internacional tras débiles datos de ventas al por menor. En cuanto al WTI, me gusta más verlo interactivo mientras se va moviendo. Este es el movimiento para el día de hoy. Vamos a colocar la gráfica de 1 hora, donde nos está mostrando un panorama mucho más lateral, algo de indecisión. Otra vez acá hay algo parecido a un hombro, cabeza, hombro. Trató de repuntar en jornadas previas en el día de ayer, algo de sesgo alcista. El soporte serán los 45 y 44.90, 45, 44.90. Si logra aguantar ese nivel, hay posibilidad de tener de nuevo un repunte hacia el 46.20, 46.30. Si pierde los 45, 44.90, el sesgo bajista volvería con fuerza. De hecho, la tendencia no ha cambiado, no ha roto en ningún momento las resistencias de corto plazo, sigue siendo tendencia bajista en casi todos los plazos, así que estaremos muy atentos en este caso a lo que es la resistencia segundos de 45, 46. Solo superando los 46 habría probabilidad de avanzar a 47.50, siguiente nivel de resistencia, mientras esté por debajo de los 46. 45, 44.90 el soporte, la pérdida de ese nivel podría continuar con el descenso. 46 la resistencia para anular la presión bajista en términos del petróleo. Y el euro en estos momentos alcanzó 1.1830, está a 1.1814.
También con algo de indecisión, tendrá que romper los 1.1850, 1.1860 para consolidarnos ya una mayor fuerza alcista. 1.1850, 60 para consolidar mayor fuerza alcista por gráficos. Vamos con el índice Colcap. Vamos con nuestro mercado que continúa bajo presión bajista con el 450, 470 hasta no romper esos niveles. No tendríamos la posibilidad de un nuevo sesgo alcista. De lo contrario, mientras esté por debajo de esos niveles, el escenario más probable es continuar con descensos hacia 1350, 1370 en primera instancia. Incluso recordemos que la tendencia es bajista y en tendencia bajista los soportes se rompen, así que puede alcanzar incluso mayores mínimos. Por ahora, importante, el 450 y 470 serán los niveles que tendrá que romper para anular la presión bajista. Vamos con los top picks, vamos con Corpicol, las 5 con las que iniciamos siempre. El 39 sigue siendo la resistencia, mientras esté por debajo de los 39 el sesgo sigue siendo bajista, el análisis no ha cambiado, de hecho seguimos en esa zona de indecisión. Mientras esté por debajo aún puede buscar 37 y 36 como niveles probables. Solo superando el 39 anularía la presión bajista. Empresa Energía Bogotá, recuerden, continúa soportada por los buenos resultados y el dividendo. 1650 el soporte de corto plazo. Mientras se mantenga aún puede avanzar a 760, 840. La ruptura de los 1650 lo podría llevar hacia la zona de los 1550. 1650 como la zona de soporte de un sesgo que se mantiene alcista. El soporte más fuerte sigue siendo los 1550 para este activo. Vamos con ISA. Continúan los 8500 como resistencia. Creo que lo habíamos colocado 8500, 7500. Comportamiento de indecisión. Tenía algo de soporte de corto plazo en el 150 que rompió en el día de ayer y vuelve a ser bajista. No logró consolidar el movimiento con esa vela. De hecho la negó completamente. Así que mientras esté sobre los por debajo de los 9500 existe probabilidad de 7500. Si hay ruptura de 7500, el nivel es 7200. Solo superando los 8500 hablaríamos de la posibilidad de un sesgo ligeramente más alcista para lo que es este activo. Vamos con bancos. Preferencial Bancolombia, que logra mantenerse muy bien en el día de ayer, recuperar terreno perdido y cerrar justo en los 28. Un poco molesto cuando cierra justo en el nivel, porque marca más indecisión de lo que podría darnos de tendencia ese nivel. De hecho, el 28 se encuentra en la parte media de lo que podría ser este triángulo. Así que para hoy, 29 y 27 serán los dos niveles que definan tendencia con mayor fuerza. De lo contrario, simplemente estaríamos en una zona de indecisión. 29 contra 27, los dos niveles que podrían determinar un movimiento un poco más fuerte. Continuamos en la zona de indecisión. Para Bancolombia había mayor presión bajista, pero cerrar justo en el 28 la anula y la pasamos a un comportamiento lateral entre 29 y 27. Vamos a estar atentos a la ruptura de alguno de esos dos niveles. Y la otra que nos falta es preferencial Da Vivienda, que continuó con presión bajista. Bancolombia había tenido descensos mientras Da Vivienda ascensos, ahora es al revés. Curioso el comportamiento, sigue por debajo de los 28, lo cual el sesgo sigue siendo bajista. Si hay ruptura de los 25.700, 25.800, hay posibilidad de descensos hacia los 24 y 23. El sesgo bajista sigue estando presente, mientras estemos por debajo de los 28, 28.600, que es la zona de resistencia más fuerte de la tendencia bajista. Continúa entonces leve presión de vendedores en un mercado que está levemente indeciso en el corto plazo, con resistencia en 28, 27.500 y a ruptura de los 26 podríamos tener mayor presión bajista. Hay algo de indecisión con leve sesgo bajista. Por ahora no hay todavía sesgo alcista hasta que no rompamos las resistencias de corto plazo. Banco Bogotá con bajo volumen sigue por debajo de los 66, mientras esté por debajo de esos niveles aún puede buscar 63, 62, solo superando 66. Podría anular un poco la presión bajista hacia los 69. Importante ese nivel de precio. Bolsa de Valores de Colombia, intentando regresar a los 20. Recuerden que si logra superar 20 habría la probabilidad de avanzar hacia los 21, 21.10. De lo contrario, si rompe los 19.60 será ahora el soporte 19.60. Si hay ruptura aumentaría la probabilidad de descensos a 18.70. 20. Acerca del nivel de resistencia importante BBC. Vamos con Celsia, que sigue por debajo de los 5.600. Recordemos la zona de 5.600, 5.800, una zona de resistencia importante. El sesgo bajista, no hubo mayor volatilidad en el día de ayer.
Solo con la ruptura de los 5.230 se aceleraría la presión bajista. Mientras esté sobre ese nivel de 5.230, aún puedo buscar 5.600, 5.800. La ruptura aceleraría la presión bajista. El sesgo igual sigue siendo la baja por promedios móviles MACD y línea de tendencia. Cementos Argos 9.500 intenta repuntar hacia esos niveles, pero mientras no lo pase, simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Solo superando 9.500 hablaríamos de cambiar de nuevo el sesgo. De lo contrario, simplemente el mercado intenta repuntar con bajo volumen. La ruptura de los 9.100, 9.100 podría incrementar presión a la baja. 9.100 la zona de soporte para Cementos Argos. Cemex Latam Holding, los 16 es la resistencia, ahí marca algo de indecisión. Si supera abriría espacio para repuntar a 17, de lo contrario, la tendencia sigue siendo bajista. Y si rompe los 15.500, ruptura de los 15.500 lo podría llevar hacia la zona de los 14.600 y 14.000. 15.600 como la zona, 15.500, 15.600 la zona de soporte de corto plazo. De romperla podría incrementar presión bajista. Canacol, después de las buenas noticias, marca mayor volatilidad. No obstante, pues, digamos, seguimos bajo un precio de petróleo relativamente bajo, lo cual simplemente con los fundamentales de ayer le dábamos mayor fuerza al 4.000 como soporte. Los 5.700 es la resistencia. Trata de llegar incluso a esos niveles. Acá importante, 4.500, no, 4.600. Mientras esté sobre 4.600 hay posibilidad de continuar el repunte a 5.600, incluso hacia los 5.800. Es un nivel de resistencia bastante fuerte. Si el precio del petróleo no repunta de forma sólida. De lo contrario, si rompe los 4.500, 4.600 puede ascender a los 4.000, que por ahora es el soporte más importante para el activo. Si rompe los 4.000, podríamos tener mayor sesgo bajista. No obstante, por ahora ese 4.000 es un soporte bastante fuerte. Vamos con, después de Canacol sigue Ecopetrol, bueno, una pausa por con concreto que no marca precio y se mantiene por debajo de 1.400, solo superando ese nivel anularía el sesgo bajista. Sí marca precio, pero sin variación significativa. Vamos con Ecopetrol. Indecisión, tratando de recuperar algo de la caída, no obstante el sesgo sigue siendo bajista. Vamos a guiarnos por esta línea de corto plazo y vamos a guiarnos por esta otra línea alcista de corto plazo. Hay indecisión en los niveles 2000 para poder avanzar a 2200, 220. Mientras esté por debajo de los 2000 aún puede buscar los 1820 y si rompe 1820 el descenso puede ser hacia los 1670, 1630. Importante, Ecopetrol en estos momentos está en zona de indecisión entre los 2000 y 1820. Se mantiene el comportamiento lateral. Si hay ruptura de los 2000 podemos avanzar a los 2200, el soporte son los 1830. Vela de indecisión tipo doji en el día de ayer, lo cual genera 50% de probabilidad de ascenso como descenso. No nos deja una tendencia muy clara. Construcciones El Cóndor sigue estando 1700 contra 1500 en un rango bastante amplio, con muy poca liquidez y un comportamiento lateral. Enca no ha vuelto a marcar precio, sigue sobre los 12.30, a espera de resultados empresariales, al igual que ETB continúa entre 5.20 y 4.80 también a espera de los resultados de la compañía, que simplemente generan algo de nerviosismo tras generación de resultados por temas no recurrentes. 5.20, 4.80, la ruptura de algunos de estos dos niveles podría dar paso a alguna tendencia más fuerte. En cuanto a éxito, fuerte descenso el día de ayer. Importante, rompió los 27, así que vamos a dejar los 27.200 como resistencia. Si éxito no recupera pronto los 27.200, la probabilidad de continuar con descensos hacia 25.800, 25.100 continúa. Así que por ahora 27.200 la nueva resistencia de corto plazo, solo superando ese nivel anularía el sesgo bajista. Importante los 27.200 como resistencia de la presión bajista para éxito. Vamos con Grupo Argos, que continúa con 50% de probabilidad de ascenso como descenso en medio de los 18 y 20, en comportamiento lateral. En cuanto a Grupo Aval, continúa algo de salto en el día de ayer con buen volumen, continúa la escasez de liquidez, por lo que nos vamos a guiar con la preferencial. En este momento el euro logra recuperar hacia los 1.1833. Vamos con Grupo Sura, 36.700. La presión bajista sigue siendo el común denominador, solo superando el 36.700. Hablaríamos de un ascenso hacia los 38.800 dentro de lo que todavía sigue siendo un sesgo bajista. Solo recuperando los 36.700 anularía la presión bajista de corto plazo para un rebote, mientras esté por debajo de los 36.700
Aún hay posibilidad de alcanzar niveles 34.900, 34.600, 36.700, la resistencia de Grupo Sura en el corto plazo. Seguimos con Isagen, que frena un poco el avance en el día de ayer, no obstante se mantiene sobre su línea de tendencia. Recuerden el 2.900, mientras se mantenga sobre ese nivel, a una posibilidad de llegar a 300, 3.200. Si se pierden los 2.900, el descenso puede ser hacia los 2.700 de nuevo. Importante los 2.900 como la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Mineros, el oro sigue recuperando, $1.240 la onza. Mineros igual no hay mucha liquidez, 2.600, 2.400 la zona de resistencia importante. Continúa bajo esa zona de resistencia. Vamos con Nutresa, con bajo volumen. No me acuerdo muy bien el panorama de ayer, pero creo que los 28 se establecieron como nivel de resistencia. Los 26. Hay indecisión en esta zona, así que vamos a dejar para hoy los 27.400. Mientras esté por debajo de los 27.400, la presión bajista existe hacia los 26. Solo superando 27.400 puedo avanzar a los 28 y solo la ruptura de las 28 daría en verdad más fuerza alcista. Lo contrario son niveles de resistencia 27.400 y 28. El comportamiento es claramente lateral, lo que genera mayor dificultad de determinar una tendencia probable. Simplemente continúa el escenario lateral para este activo. Vamos con preferencial aval, que tiene mayor liquidez. Ayer repunta en medio de su zona de indecisión. Aquí está, muy parecido a la gráfica Bancolombia. 1290, 1290. Si rompe 1290 podría avanzar a 1350. Eso lo puede hacer rápidamente si se mantiene sobre el 1250. Si pierde el 1250 tendrá que romper los 1215 para perder tendencia. Estamos también en una zona de indecisión para preferencial aval. Vamos con preferencial Avianca Holding, que logra mantenerse. Esta es, digamos que la más beneficiada en términos del precio del petróleo. Continúa bajo el sesgo alcista. El 3.520, 3.530 sigue siendo la zona de soporte. Mientras se mantenga sobre el 3.520 aún puede llegar a los 3.800. Si pierde los 3.520, el descenso puede ser a 3.400, que sigue siendo línea de tendencia alcista. Solo rompiendo los 400 perdería el sesgo al alza que mantiene este activo. 3.620, 3.400 las zonas de soporte. Mientras se mantenga sobre esos niveles existe probabilidad de llegar a los 3.800, impulsado por el bajo precio del petróleo. Carvajal Empaques no marca precios del 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos igual que la ordinaria 9.500 como la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel la presión sigue siendo bajista. Preferencial Grupo Argos sigue estando 20 contra 18 en su escenario lateral. Preferencial Grupo Sura en este caso son los 36.700 la zona de resistencia. Mientras esté por debajo de 36.700 la presión sigue siendo bajista igual que la ordinaria. Y Pacific, fuerte descenso en el día de ayer. El tema clave de las petroleras, ¿cuál es? El tema de las petroleras es que tienen costos y esos costos pues están siendo difícilmente cubiertos con un precio del petróleo tan bajo, lo cual presiona sobre la generación de flujo de caja y la habilidad de la compañía para atender sus obligaciones financieras. Por eso digamos que el petróleo puede recuperar a 60 y la debilidad o la presión sobre las petroleras de altos costos puede continuar. Así que por eso, en cierto modo, la presión sobre Pacific ha continuado. 10.700 es el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 10.700, puede existir todavía el 8.600, 8.800 e incluso 8.100. Importante los 10.700 para anular un poco la presión bajista, tener algo de rebote hacia los 12.913, pero solo superando esos 13.400 hablaríamos ya de un sesgo un poco más alcista. 10.700 la resistencia importante. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión continúa siendo bajista para este activo. Y tenemos Terpel, sigue de lado, no hay una tendencia definida para este activo. Y Valorem también con ligero comportamiento lateral se mantiene sobre el 3.85, que es la zona de soporte para mantener el sesgo alcista. Así que básicamente la indecisión continúa en los mercados internacionales. Hay noticias mixtas. Ahora nos dieron debilidad del dólar luego de unos resultados débiles de ventas al por menor de los Estados Unidos.
Y tenemos todavía la espera de ese estímulo por parte del Banco Central Europeo. También estamos en publicación de resultados que hasta el momento han sido relativamente buenos, por lo cual el mercado internacional sigue en esa zona de indecisión. Recuerden estar atentos a esa zona de indecisión, 17.900 contra 17.300. También muchas acciones en Colombia tienen esa tendencia. El sesgo sigue siendo bajista para la mayoría, mientras estemos por debajo de la resistencia de corto plazo. Solo algunos activos mantienen sesgo alcista, como Empresa Energía Bogotá, Avianca Holding, entre ellos son, digamos, los más representativos. Así que muy atentos en ese caso a los soportes de corto plazo. Bueno, vamos con las preguntas. Lo más posible es que llegue a los 50 porque va a empezar una guerra entre Estados Unidos y la OPEP. Bueno, el petróleo sigue estando en esa zona de indecisión. Recordemos, ya después del descenso, solo superando el 46, hablaríamos de la posibilidad de avanzar a 47, 50 y 49 como escenario probable. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Vamos a estar muy atentos, estamos muy cerca de ese nivel de precios. Así que importante el 46. Si lo rompe, deberá mantenerse, o sea, lo que es resistencia se convierte en soporte, deberá mantenerse sobre ese nivel y si en verdad el movimiento es alcista. Si rompe y vuelve y falla, simplemente continúa bajo el sesgo bajista. Esa es la guía más importante para el petróleo en el día de hoy. ¿Cuál sería el soporte del índice Colcap? Recordemos que estamos en tendencia bajista y en tendencia bajista los soportes se rompen, así que saber exactamente el punto más fuerte de lo que es el índice Colcap en términos de soporte, mientras esté por debajo de los 450, 470 pueden ser o mínimos previos o ligeramente antes de los mínimos o alcanzar nuevos mínimos. Lo miraremos cuando aparezcan compradores en las velas japonesas. ¿Por qué recomiendan tanto este año las financieras y la inflación? ¿Para qué sería lo más probable es que suban tasas el Banco de la República? El endeudamiento de la gente es mayor con más cartera morosa. Digamos que esas fundamentales están plasmando claramente el choque entre las dos fuerzas, entre los que ven buena perspectiva por los buenos resultados que han tenido los bancos, más los que ven perspectiva negativa por el probable escenario de la economía colombiana con deterioro en la mora e inflación alta, ha generado ese lateral. De hecho, esta zona, de un lateral un poco más amplio, está entre los 26 y los 30 y por eso el comportamiento ha sido un poco más errático. Pero si hay ruptura a los 26, quiere decir que los fundamentales negativos tomarían fuerza e incluso podrían generar una presión bajista adicional. Mientras se mantenga sobre los 26, el sesgo es lateral y solo la ruptura a los 30 estaría mostrando que hay mayor confianza en términos del sector financiero. El 26 podría llegar a ser ese nivel que defina que los fundamentales negativos se han apoderado del mercado. ¿Por qué la diferencia de Canacol tan grande ayer entre Canadá y Colombia? Que el mercado continúa algo nervioso y la cotización del dólar también continúa generando ese movimiento de volatilidad, también el canadiense, que puede ser algo de ajuste en términos de tasa de cambio. Se ve mucho pánico en Pacific Rubiales. La relación deuda-flujo de caja no es mejor que Canacol. No, Pacific es de la que más exposición tiene y recordemos que Canacol en su informe del día de ayer mostró que el 42% de su producción está a tarifa, lo cual le ha dado cierta cobertura frente al descenso en el precio del petróleo. No escuché el comienzo de PREC, la presión sigue siendo bajista. En PREC lo más importante es el 10.700, es la resistencia de la presión bajista, solo superando 10.500, 10.300 hablaríamos de menor sesgo bajista. ¿Por qué PREC perdió tanto? Se lanzaron, vieron algunos informes en noticias sobre el tema de la deuda de Pacific Rubiales. El tema de la deuda es importante en las petroleras. Digamos que está siendo el punto clave. Lo vimos en algún comité, como los que tenían mayor relación de endeudamiento eran las petroleras que más estaban cayendo. El aguante de Canacol se puede considerar un buen síntoma para por la fortaleza de la empresa que podría estar en mejores condiciones que las demás petroleras. Es muy probable, recuerden que también está incrementando su producción, está teniendo hallazgos, tiene cierta cobertura según sus informes sobre la exposición del precio del petróleo. Obviamente va a ser afectada, pero pues, cuando repunta el precio del petróleo, si lo hace, pues tendrá mejores posibilidades en términos de la compañía que está incrementando y tiene perspectivas de incrementar su producción. El petróleo en este momento repunta levemente hacia los 45.80. Así que atentos, hay algo de indecisión en los mercados. Es uno de los escenarios más complicados donde los niveles de corto plazo nos definirán hacia dónde toma tendencia los mercados. Por ahora simplemente tienen que estar atentos a esas zonas de indecisión y recuerden, la tendencia es el punto más importante. La tendencia define hacia dónde es más probable que el activo tenga movimientos.
También hay una noticia que me informa Javier, gracias por la información, la posible salida de PREC del índice MSCI generó la caída en el día de ayer hasta donde puede llegar. Recuerden que los movimientos de índices también generan cambios de corto plazo, pero el 10.700 será la resistencia para determinar la presión bajista en términos de Pacific Rubiales. Aquí sí que muy atentos a los niveles de corto plazo para determinar la tendencia. Estamos en una zona donde puede haber algo de indecisión en algunos activos. Muy buen día entonces para todos.